Muy buenos días, chicos. Mi nombre es Gerardo Llano y mi tema de exposición es direccionamientos. Este es un tema muy interesante e importante, así que por favor pongámosles todos ánimos a este video para entender en su máxima expresión qué son los direccionamientos. Decimos que el direccionamiento de la memoria puede considerarse desde dos puntos de vista, físico y lógico. El primero se refiere a los medios electrónicos utilizados en el ordenador para acceder a las diversas posiciones de memoria. El segundo, a la forma en que se expresan y guardan las direcciones. El sistema de numeración utilizado por los informáticos para presentar las direcciones de memoria en el texto escrito no suele ser la decimal, como parecía razonable, sino el hexadecimal. La razón es que los números hexadecimales guardan cierta concordancia con las potencias de 2. Cabe recordar que los números decimales es con potencia de 2, pero aquí tenemos que también el hexadecimal guarda una concordancia con esta potencia. Aquí podemos ver una imagen en donde vemos los números hexadecimales, cuál es su traducción a binarios. Pues sabemos que los números, el código binario está entre 0 y 1, 0 y 1. Y estos números 0 y 1 representan un valor. Todos sabemos, según lo que hemos ya estudiado en materias anteriores a esta, que el 0 representa false y el 1 true. Entonces, a partir de, dependiendo de cómo esté la posición entre los unos y los ceros, pues esto nos dará una interpretación lógica, por así decirlo. Entonces, aquí vemos el número que representa el hexadecimal y su traducción, por así decirlo, al binario. En el 0 tenemos 4 0, en el 1 tenemos 3 0 y un 1, en el 2 tenemos 2 0, un 1 y un 0, y así sucesivamente vamos al 3, al 4, al 5, al 6, al 8, al 9. Y cabe destacar que a partir del número 9 tenemos letras que son el A, el B, el C, el D, el E y el F. Continuamos. Existen diferentes tipos de direccionamiento y ahora tenemos lo que es el direccionamiento de la memoria en tiempo real. El modo real, también llamado modo de dirección real en los manuales de Intel, sabemos que Intel es una compañía que hace microprocesadores. Muy bien, es un modo de operación del 802.86 y posteriores CPUs compatibles de la arquitectura X86 o X86. El modo real está caracterizado por 20 bits de espacio de direcciones segmentado, significando que solamente se puede direccionar 1 MB de memoria. Acceso directo del software a las rutinas del BIOS y el hardware periférico, y no tiene conceptos de protección de memoria o multitarea a nivel de hardware. Es decir, esto simplemente es lógico. Entonces, todos los CPUs con arquitectura X86 de la serie 802.86 y posteriores empiezan en modo real al encenderse el computador. Los CPUs 801.86, que es una versión anterior a la que ya habíamos mencionado, tenían solo un modo operacional que era equivalente al modo real en chip posteriores, puesto que en una especificación de diseño primaria de los microprocesadores X86 es que sean completamente compatibles hacia atrás con el software escrito para los chips X86 antes de ellos. El chip 286 fue hecho para iniciarse en modo real. Esto quiere decir que un modo que tenía apagadas las nuevas características de protección de memoria, de manera que pudieran correr sistemas operativos escritos por microprocesadores más viejos. Todos sabemos que cuando vamos a encender una computadora, el computador va hacia la memoria ROM y encuentra dónde está el BIOS para el subir. Eso se le llama POST. Direccionamiento de la memoria en tiempo real. Al día de hoy, incluso los más recientes CPUs X86 inician en modo real al encenderse. Aquí es donde está el POST. Y pueden correr el software escrito por cualquier chip anterior. Bajo el modo real no existe ningún mecanismo para tener
varias tareas ejecutándose concurrentemente, aunque sí se pueden tener varios programas cargados en memorias al mismo tiempo, pero inactivos. Entonces vamos al segundo. Direccionamiento de la memoria en modo protegido. El direccionamiento de memoria en modo protegido a partir del 802.86 y posteriores permite acceder a datos y programas localizados por encima y dentro del primer megabyte de memoria. Para direccionar esta sección extendida, el sistema de memoria se requiere un cambio en el esquema de direccionamiento de segmento más desplazamiento usado en el modo real. Cuando los datos y programas se direccionan la memoria extendida, se sigue utilizando la dirección de desplazamiento para acceder a la información en el segmento de memoria. Existe una diferencia del segmento, ya que no existe en modo protegido. Una diferencia consiste en la dirección del segmento, ya que no existe en modo protegido. En lugar de una dirección de segmento, el registro de segmento contiene un selector que elige un descriptor de una tabla. El descriptor especifica la ubicación del segmento en memoria, su longitud y sus derechos de acceso. Dado que el registro de segmento y la dirección de desplazamiento aún acceden a la memoria, las instrucciones del modo protegido son idénticas a las del modo real, son muy parecidas. De hecho, la mayoría de los programas escritos para funcionar en modo real funcionarán sin cambios en el modo protegido. Sin embargo, la diferencia entre los dos modos es la forma en que el microprocesador interpreta el registro de segmento para acceder al segmento de memoria. Otra diferencia en los 803.86 y posteriores es que en modo protegido la dirección de desplazamiento puede ser un número de 32 bits en vez de utilizar uno de 16 como modo real. Es por esto que puede direccionar hasta 4 gigabytes de longitud. Ahora vemos lo que son los registros. Registros invisibles para los programas. Existen registros internos y estos se denominan los registros internos al conjunto de posiciones de memoria que dispone la CPU internamente, para su propio funcionamiento. Los registros internos son unidades de almacenamiento temporal dentro de la CPU. El tamaño de los registros depende de la función que ha de realizar y del tipo de CPU. Todos sabemos que hay diferentes tipos de CPU con distintas características, cantidad de RAM, el nivel de procesamiento que tiene el procesador y todo lo que contiene un CPU. Entonces, los registros invisibles para los programas no accesibles. Existen dos tipos, están los accesibles y los no accesibles. Entonces, esto que tenemos, los no accesibles, son aquellos registros internos en la CPU que el usuario no puede controlar directamente. Su funcionamiento ni su contenido son de uso propio y restringidos de la CPU. Están los registros de instrucción. Las instrucciones que ha de ejecutar el CPU se encuentran codificadas como datos en la memoria de programas, de donde las va extrayendo una a una para su ejecución. El tamaño de los RI suele ser del tamaño del bus de 8 de datos 8, 16, 32, 64 bits. Este registro no es modificable directamente por el usuario, ya que no se dispone de ninguna instrucción. Registro del bus de direcciones. El bus de direcciones de la CPU está formado por las salidas de un registro interno a la CPU, que se denomina registro del bus de direcciones. Este registro tiene como misión retener todo el tiempo que sea necesario una determinada información de dirección sobre el bus de direcciones, independizándolo de la evolución de los restantes registros internos de la CPU. El registro contador de programa, PC, es el que más utiliza MAR. El MAR es un registro unidireccional de entrada y salida en paralelo. Registro del bus de datos.
Este registro se encarga de conectar con el bus de datos. Por él pasan todos los datos y códigos solicitados y entregados por el CPU. Este registro se llama MDR y es de entrada y salida paralela, bidireccional. Existen diferentes tipos de modos de direccionamiento. Es importante entender que este tema del que estamos conversando es un tema que es muy interno del procesador, es muy interno del Central Process Unit que contienen nuestras computadoras. No son términos, por ejemplo, en el cual cuando nosotros programamos, cuando estamos trabajando con redes y todo eso, que son muy del usuario. Este tema que estamos tratando son temas muy del computador. Es algo que inclusive lo hace en milésimas de segundos. Son cosas que cuando encendemos nuestra computadora, está la computadora haciendo un trabajo grandísimo que nosotros no nos damos cuenta. Y es posible que al ser así, ciertos términos de esta exposición pudieran parecer algo un poco complicadas de entender, pero es más o menos la parte en cómo el procesador redirige y dirige toda su información una vez que esté encendiendo. Y existen también, como vemos aquí en el número 4, distintos modos de direccionamiento. Y tenemos la definición que los tipos de modos de direccionamiento en computadores son las distintas formas de especificar en el campo de la informática un operando. Parte de la instrucción del lenguaje máquina de la computadora que designa la dirección de los datos con los que se debe operar. Aquí estamos hablando ya del lenguaje de máquina, lenguaje binario, como habíamos mencionado en la segunda diapositiva. Entonces, un modo de direccionamiento lo que hace es que especifica la dirección de la memoria efectiva de un operando a través de la información que hay en los registros. Pero la pregunta es, ¿cuántos tipos de modos hay o existen? Entonces, a continuación, mencionamos los modos que existen. Los distintos modos de direccionamiento son el direccionamiento implícito. En el modo direccionamiento implícito no hay que poner una dirección, ya que el código de operación ya lleva la dirección de los operandos a los que va a acceder. Está el direccionamiento inmediato. Y este es aquel en el que el operando ya está incluido directamente en la instrucción. Se trata de un direccionamiento que cuenta con la ventaja de ser muy rápido, aunque se trate de una forma poco flexible de encontrar el operando. Tenemos el direccionamiento directo a registro. En el caso de direccionamiento a registro, en el campo de dirección queda especificada la dirección de registro en el que se encuentra el operando, el lugar en el que hay que dejar el resultado. Los operandos en este caso se encuentran en registros alojados en el interior del CPU, muy interno de la computadora. Entonces tenemos el direccionamiento directo. En el direccionamiento directo, el operando se encuentra en la memoria y la dirección es proporcionada por el campo de dirección de la instrucción. La dirección efectiva, en este caso, es similar a la parte de dirección de la instrucción. Tenemos el direccionamiento indirecto mediante los registros. Ya habíamos definido lo que eran los registros. Entonces tenemos un modo de direccionamiento indirecto mediante ellos. Entonces el campo de operando de la instrucción contiene un identificador de registro. Es aquí en donde se encuentra la dirección efectiva del operando. El campo de la dirección de la instrucción proporciona la dirección efectiva que se almacena en la memoria. Direccionamiento directo. Tenemos el direccionamiento de pila, el cual se utiliza cuando el operando está en la memoria y la cabecera de lo que se conoce como pila. La pila es una estructura de datos que permite almacenar y recuperar estos datos. Es un tipo de direccionamiento flexible, pero muy complejo. Entonces tenemos el direccionamiento relativo a PC, el registro base e indexado. Este direccionamiento calcula la dirección efectiva, sumando el contenido del registro base y un desplazamiento que será positivo. Este modo es muy utilizado por los ensambladores cuando acceden a los parámetros que hay en la pila. Lenguaje ensamblador.
Tenemos entonces el direccionamiento relativo a un registro índice. Se diferencia del direccionamiento relativo a un registro base en que el principio indica el desplazamiento que se produce en la memoria, en la dirección de la memoria. Entonces tenemos un direccionamiento paginado. En el direccionamiento paginado, la memoria se divide en páginas, hace diferentes divisiones, por así decirlo, categorías. Para poder obtener las direcciones es necesario acceder al indicador de la página y a la dirección de la palabra específica. De este modo se obtendría la dirección completa. Es un modo de direccionamiento estrechamente relacionado con el modo de direccionamiento absoluto. Estas son los distintos mecanismos que se realizan dentro de lo que es nuestra computadora. Son los distintos, por así decir, los pasos o los distintos algoritmos que nuestra computadora utiliza para hacer su trabajo. Entonces, algo muy importante que debemos de tener en cuenta es el hecho de que por alguna razón todas las cosas que nosotros utilizamos en nuestras computadoras, el lenguaje o el trabajo más profundo que puede haber es el de ensamblador. Es el lenguaje que hace nuestra computadora interna. Y gracias damos a las compañías que han dedicado al desarrollo de las computadoras, al desarrollo de los microchips como Intel, AMD y demás compañías que se han dedicado a trabajar eso. Es por esa razón que podemos tener computadoras muchísimo más potentes para realizar todos los que tenemos que trabajar en la informática. Hasta aquí he llegado mi parte de la exposición y sin más, muchísimas gracias por su atención. Espero que este tema, aunque un poco complejo o muy complejo, por así decirlo, pues nos deje claro cómo la computadora hace el trabajo. Así que muchas gracias a todos y espero que este tema haya sido de gran ayuda para ustedes.